Hola, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempos Finales. Saludar a todos nuestros hermanos, amigos, audiencia del programa Tiempos Finales y por supuesto también hacerles un recordatorio de los contactos del programa. El Facebook, que es Tiempos Finales, también el correo electrónico que es tiemposfinales@cristoesturruta.cl y también el número de WhatsApp. Hoy tenemos un importante programa, muy interesante. Seguramente ustedes ya me están viendo con nuestra invitada que es la hermana Daniela Molina. Ella es asistente social, a quien le doy la más cordial bienvenida a este programa. Hermana Daniela, que el Señor le bendiga y gracias también por acceder a nuestra invitación. Hermana Daniela, yo sé que usted tiene un amplio currículum que sé que mis hermanos también quieren conocerlo. Amén, muchas gracias. Primero que todo, saludar a todos los que nos están viendo en este momento en la sintonía. También presentarme, como bien decía mi hermana, mi nombre es Daniela Molina, de profesión asistente social, y también actualmente me desempeño como coordinadora de redes de un programa de reparación en maltrato con niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de situaciones de vulneración de abuso sexual o maltrato físico o psicológico. Vengo de la ciudad de Osorno, también soy estudiante de diplomado en Biblia, también estudiando en el Seminario Teológico de los Lagos de Osorno, así que muy contenta y agradecida también por la invitación y de poder conversar temáticas que son súper importantes, sobre todo dentro de las iglesias y que precisamente los líderes que conforman las iglesias es necesario que puedan conocer. Bueno, hermana Daniela, tenemos hoy día un tema muy importante, así que hermanos de Tiempos Finales, amigos, audiencia de Tiempos Finales, les invito a que no se vaya de esta sintonía y que también puedan compartir este video con sus redes, porque hoy estaremos hablando acerca de lo que es la violencia sexual. Daniela, ¿qué entendemos por violencia? Bien, bueno, primero que todo, yo sé que hay muchas definiciones de violencia. Yo quise simplificar un poco en esta presentación para que podamos entender qué es lo que es violencia. La violencia se genera dentro de un vínculo que se da precisamente el abuso de poder. Ya este abuso de poder es fundamental para la comprensión de este fenómeno, porque precisamente dentro de la violencia hay un agresor y una víctima. Y es que lo que vamos a hablar hoy día también, las personas que son víctimas de violencia sexual. Dentro del término violencia existen diferentes tipos de violencia, que precisamente es la temática que vamos a hablar hoy día, violencia sexual, pero también existe violencia psicológica, violencia intrafamiliar, violencia económica, que son un poquitito más las comunes que logramos escuchar. ¿Ya? Así que eso principalmente para entrar en lo que es en sí violencia sexual. Bueno, nosotros estábamos conversando también fuera de cámara. Hay diversas situaciones que hoy en día, ¿no es cierto?, se están dando en lo que es el contexto de la iglesia del Señor. Y es por eso que hemos querido abordar este tema, ya que hay muchas interrogantes, hay dudas y también hay algunos errores que se cometen, ¿no es cierto?, con respecto a lo que es este tema, que es muy amplio y que tiene hartas aristas que hoy estaremos revisando. Daniela, si lo llevamos esto al contexto bíblico, entonces, ¿en la Biblia hay ejemplos de violencia sexual? Sí, precisamente, bueno, encontramos varios ejemplos y hoy día he traído un ejemplo bíblico que de hecho voy a, para que puedan estudiarlo, porque en realidad este ejemplo que voy a dar a conocer tiene que ver precisamente de una mujer, una adolescente, porque una joven en la historia, que es Tamar, la historia de Tamar, que fue víctima de violencia sexual. ¿Ya? Y este pasaje lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 13, ¿ya? Y yo le voy a dar lectura a algunos versículos porque vamos a ir viendo cómo se origina esta violación, porque como tal, violencia sexual, en este caso,
medio hermano de Tamar comete una violación hacia su hermana. ¿Ya? Entonces dice algunos versículos, dice, desde el inicio, aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, ahí entramos con Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, ¿ya? O sea, el medio hermano de Tamar se enamora de Tamar. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Dice después, y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Entonces, este amigo le dice a Amnón, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? Porque él ya estaba presentando síntomas, ¿cierto?, hacia ese deseo que tenía hacia su hermana. ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, ahí le confiesa que yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Entonces el amigo le dice, acuéstate, le da un consejo. Y aquí podemos ver el primer ejemplo ahí, como Jonadab le dice, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Entonces, quiero detenerme un poquito aquí. Antes de que cometa el hecho, Amnón ya estaba deseando a su hermana, pero planificó cometer tal crimen, ¿ya? Porque Claro. primero que todo hay que decirlo como tal, violencia sexual o violación es un delito, ¿ya? Entonces, él planifica primero que todo el cometer este delito, ¿ya? Entonces después dice, el versículo 6, se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, o sea, siguió el consejo. Igual aquí tenemos para sacar mucha enseñanza. Exacto. Tenemos también la influencia de los malos consejeros, de las amistades que no nos convienen, pero también él sigue este consejo. Entonces dice, fingió estar enfermo y vino al rey a visitarle y le dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana, o sea, ya le pide a su padre que venga a su hermana y que le cocine para que él pueda estar con ella a solas. David accede a esta petición porque obviamente un padre no va a pensar al tiro, Claro, y accedió a que su hermana vaya y acuda. Después dice el versículo 8, y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó la harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Bueno, en el versículo 8 y 9 dice que cocina, ¿cierto? Entonces después en el versículo 10 dice, entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba, al dormitorio, a su pieza, ¿cierto? Claro. Cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía y acuéstate conmigo. Esta es la versión Reina Valera. Claro. Hay otras versiones que son un poquitito más explícitas, que en otras palabras, él le estaba ofreciendo dormir con ella, tener relaciones sexuales con su hermana. Y ella, la respuesta que le dice incluso la hermana, le dice, no hermano, o sea, le dice, no hermano mío, no me hagas violencia. Aquí menciona la palabra incluso violencia. Sí. Porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza, tal delito, ¿cierto? Porque ¿a dónde irá yo con mi deshonra? O sea, ella sabía que era una mujer virgen, ¿cierto? Entonces, te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. O sea, incluso la hermana le estaba diciendo, si tú me pides al rey casarse con él, no se iba a negar para que no cometa tal barbaridad. Sin embargo, Amnón, cegado por la lujuria, ¿cierto?, por el deseo que sentía por su hermana, no hizo caso, dice el 14, más al que no quiso ir, sino que pudiendo más que ella, la forzó. Aquí tenemos el ejemplo de violencia sexual. Claro. Contra su voluntad, él accede y genera la violación como tal. Pero eso no es todo. O sea, después de cometer el hecho de violación, porque aquí dice, la forzó y se acostó con ella. Claro. Cuando menciona y se acostó con ella, de hecho hay otra versión que me parece que es la Nueva Traducción Viviente, que dice la violó como palabra textual. Exacto. Contra su... Entonces, después de cometer este hecho, pasa que dice, luego la aborreció. O sea, después no solamente bastó con que ella sea víctima de violación, sino que después además
es aborrecida por el hermano y pide a los que se vaya de ahí. Y ahora me quiero centrar en esto, porque quise dar como introducción esta historia, porque después vienen las consecuencias de Tamar como víctima. Ella al salir de ahí se sintió, por supuesto, avergonzada. En ese entonces, aparece aquí, dice que le entregaban unas túnicas de colores que simbolizaban a las hijas que estaban vírgenes, puras. Entonces ella dice que sale del lugar, rasga sus vestiduras en símbolo de humillación, de vergüenza, y se cubre con ceniza su cabeza. Entonces, la Biblia nos relata aquí cuáles pudiesen haber habido otras consecuencias o síntomas posterior a este delito. Pero yo me imagino que esta Tamar quedó muy mal psicológicamente, físicamente, porque era una mujer, no aparece la edad específica, pero tiene que haber sido una adolescente. Exacto, claro. Entonces, poniéndonos en el caso ahora, el ejemplo bíblico, esto es un ejemplo claro que el ejemplo de violencia sexual no solamente se da en estos tiempos, sino que dentro de la historia bíblica. Ya, esto como que lo quise introducir para explicar un poco qué es lo que es el hecho de violencia. Ahora, también es importante poder identificar las diferencias de agresiones sexuales, porque cuando hablamos de violencia sexual es un concepto muy amplio, pero dentro de la violencia sexual existe esta categoría que es violación, que es como digamos donde ya existe la relación sexual como tal. Pero dentro de la violencia sexual también existe abuso sexual, que abuso sexual puede ser tocaciones sobre o debajo de la ropa. Eso pasa a ser un abuso sexual. El acoso sexual es cuando una persona insinúa a otra algún contenido sexual. Hay abuso sexual impropio, otro abuso sexual propio. Esos son conceptos un poquitito más técnicos que he ido aprendiendo a través también de mi trabajo, ya que en realidad tenemos bastantes casos que nos llegan, de hecho, por estas categorías de agresiones sexuales. También quiero invitarles y dejarles con un importante video que va reafirmando esta temática, esta conversación que estamos llevando a cabo con la hermana Daniela, asistente social. Les dejo entonces con este interesante video. ¿Qué se entiende por violencia intrafamiliar en Chile? La violencia intrafamiliar, o VIF, corresponde a todo tipo de maltrato que afecte la vida de la víctima, la integridad física por conductas que generan algún tipo de lesiones, y la integridad psíquica, es decir, perjuicios a la salud psicológica por medio de menoscabar, degradar, controlar a la víctima utilizando intimidación, manipulación, amenazas, humillación y aislamiento. Estas situaciones pueden ocurrirle a una persona que tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del agresor o una relación de convivencia con él, una persona que sea pariente por consanguinidad o por afinidad del agresor o de su cónyuge o de su actual conviviente. También habrá violencia intrafamiliar cuando estas conductas ocurran entre los padres de un hijo común o recaiga sobre una persona de menor edad, adulto mayor o una persona con discapacidad que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar. Si eres víctima de violencia intrafamiliar, debes saber que existe una ley que contempla penas que parten en 61 días de cárcel y llegan a los 3 años de prisión para el autor de maltrato habitual. Si denuncias a tu agresor, no solo será castigado con una multa, el juez también puede aplicar las siguientes medidas: obligación de que abandone la casa, prohibición de acercarse a ti y a cualquier lugar que frecuentes, prohibición de porte y tenencia de armas de fuego, asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orientación. Si eres víctima de violencia intrafamiliar, puedes acudir a Carabineros, a la PDI o al juzgado de familia. Ellos tienen la obligación de acoger tu denuncia y orientarte. La violencia intrafamiliar o violencia doméstica se da entre los miembros de una misma familia, donde se provoca algún tipo de daño físico, emocional o psíquico. Por vergüenza o temor, esta situación no es denunciada y se sufren las consecuencias en silencio. La Organización Mundial de la Salud indica que el 35% de las mujeres del mundo ha sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar. Existen diferentes tipos de violencia que buscan minimizar, aislar e intimidar a los miembros de la familia. La violencia física es la más común, donde el agresor paraliza a su víctima con miedo y agresiones,
causando daños corporales con golpes u objetos. La violencia emocional está ligada a la violencia física. En esta se hieren las emociones a través de humillaciones, insultos y amenazas, afectando el autoestima de la víctima, así como quienes suelen presenciarla. La violencia sexual es cuando se tiene cualquier tipo de contacto sexual con otra persona, pero de manera obligada o sin consentimiento. La violencia económica se refiere al exceso de dominio económico dentro de la familia, por medio de restricciones financieras y bienes materiales. La violencia intrafamiliar es un problema multicausal. La intolerancia y la falta de control de impulsos son algunas causas, así como conductas agresivas por un mal desarrollo de vínculos afectivos. Otras causas son la incapacidad de resolver problemas, abuso del alcohol y consumo de drogas, la normalización de la violencia y la aceptación social. Las víctimas sufren daños físicos, emocionales y psíquicos. Estas consecuencias se hacen presentes con ausentismo laboral, aumento de la deserción escolar y trastornos de conducta y o aprendizaje. En la salud hay consecuencias físicas, como lesiones, adicciones o discapacidad. En la salud mental está la depresión, ansiedad, problemas de autoestima, trastornos alimenticios, entre otros. En el ámbito social, las fugas del hogar, embarazo adolescente y conductas de riesgo para terceros son las consecuencias. Es por ello que ante las señales de violencia intrafamiliar hay que solicitar ayuda de expertos. Quiérete, cuídate. Después de este importante video y que va reafirmando todo lo que hemos estado conversando con la hermana Daniela, creo que nos va quedando mucho más claro. No sé qué opinas tú, Daniela, con respecto a esto. Sí, es importante poder identificar, como decía, los factores y cuando nos encontramos con situaciones de violencia sexual. Por eso es importante, hay mucho más material. Este es uno de los muchos videos que a lo mejor pueden encontrar. Y como decía también, si necesitan más material o mayor información, estoy con disponibilidad para poder facilitarlo a quien lo requiera. Por eso que les invitamos a que ustedes también nos escriban y nos hagan preguntas, ya que estamos con Daniela, que ciertamente es hija del Señor, pero también es profesional en esta materia. Daniela. Bien, sí, como decía, dentro de este ejemplo bíblico, situándonos de nuevo en Tamar, uno también de las principales consecuencias que vienen después de la develación tiene que ver con la figura agresora. Ya, aquí en esta historia podemos ver que Amnón, que es el medio hermano, o sea, uno, como decía anteriormente, el padre deja que su hermano vaya, su hermana a cocinar porque estaba enfermo, porque uno jamás va a imaginarse de que esto va a pasar en un contexto familiar. Exacto. Daniela, una consulta. ¿Vendría siendo este un caso de incesto? Sí, porque está dentro del grupo familiar. Entonces sí, la diferencia es que Amnón es medio hermano, pero igual pasa a ser, tiene vínculo sanguíneo. Entonces pasaría a ser un incesto. Entonces, de hecho, como decía, de que el agresor venga del círculo más cercano, hoy en día los casos más frecuentes de personas que son víctimas de violencia sexual, el agresor es alguien de su círculo cercano, ya sea familia o incluso hoy en día dentro de las congregaciones pasa a ser que pasamos a decirle, obviamente en la iglesia, mi segunda familia, ¿cierto? Entonces mi hermano pasa a ser parte de mi familia, aunque no tengamos la misma sangre. Pero entonces ahí es donde está el cuidado. Y estos son parte de los consejos que yo también hoy día quiero entregarles a la familia cristiana, a los hermanos que sobre todo también cumplen un rol de liderazgo, pero también a los padres, porque el primer ministerio que tenemos ahí como padre es la crianza de los hijos. ¿Qué le estoy enseñando a mis hijos en casa? Entonces, aquí David, si bien después más adelante van a ir relatando la historia, pero David cuando porque al finalmente después de esto pasa que Tamar le confiesa que fue víctima de violación a su hermano Absalón. Y al final el rey David se entera también de esto. Pero ¿qué pasa? El rey David, como estaba su hijo el agresor y su hija también víctima, él claro se enoja, menciona ahí que genera como un odio hacia su hijo, pero no hay un castigo de por medio. Exacto.
Y eso es lo que pasa muchas veces también hoy en día. Las personas que son víctimas son muchas veces silenciadas. De hecho, su hermano Absalón le dice que guarde silencio porque era el hijo del rey también. Claro. Entonces, es como que se tiende a silenciar muchas veces a la víctima. Y eso es lo importante también de tener el cuidado de cómo cuando nos encontramos frente a una develación, esos son, ¿qué hacemos nosotros si nos encontramos ante una develación? O sea, si nosotros hubiésemos sido Absalón, Claro. y Tamar llega y nos cuenta tal hecho, porque no fue un abuso, no fue que solamente lo tocó, no fue solamente que Claro. la insinuó, sino que la agredió sexualmente, le quita su virginidad. Entonces, sobre todo en ese tiempo que era mucho más, Claro. de hecho, grave, de hecho, muy mal visto. Por eso, entonces, la importancia de conocer, de estudiar, de saber qué hacer frente a una develación. Claro, precisamente, bueno, es la pregunta que acá en el programa te queremos hacer. ¿Qué hacer cuando nos encontramos? Porque ahora, bueno, lo estamos viendo a través de la palabra del Señor, pero cada una, ¿no es cierto?, pertenecemos, bien digo, a distintas denominaciones. Y, bueno, hay un dicho coloquial, bueno, en la viña del Señor dice que hay de todo, ¿no es cierto? Exacto. Y yo creo que hoy más que nunca nos damos cuenta. En este caso, bueno, yo trabajo con niños constantemente en mi profesión, ¿no es cierto? Soy profesora, trabajo con niños de enseñanza media, con niños de educación básica, y esto lo estamos viendo. Pero seguramente usted allí en la casa dirá, pero esto es imposible que pase en la iglesia. Pero lamentablemente en la iglesia se da. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer cuando nos encontramos con una develación de violencia sexual en la iglesia? Sí, primero que todo es, bueno, después van a mostrar algunas imágenes que van a estar viendo, cómo reaccionar ante una develación. Primero que todo, voy a poner un ejemplo. Los profesores, por ejemplo, de escuela bíblica que están como con contacto más cercano con los niños. Sí. ¿Ya? Esto vamos a poner un ejemplo de que un niño devela una situación de abuso. ¿Qué pasa si el niño me cuenta en un contexto de escuela bíblica que pudiese ser? Primero que todo, nosotros tenemos que enfocarnos en lo que nos estén contando al niño. Claro. Tratar, ¿cierto?, de este niño llevarlo a un lugar cómodo y seguro, ¿ya? O sea, de confianza. No exponer la situación del niño que está contando, porque ya es grave, Claro. hacia los demás niños. O sea, voy a sacar al niño de ahí, lo voy a apartar y voy a escucharlo. Lugar cómodo, seguro, de confianza, una escucha activa. O sea, voy a dejar que el niño me cuente lo que quiere decir. Porque si para empezar, el niño nos está contando algo, es porque está pidiendo a gritos ayuda. Exacto. Por algo lo está develando. Claro. ¿Ya? Tener respeto ante el relato y nunca decirle que no le cree. Siempre dar credibilidad, porque uno dice, no, este niño es mentiroso. Aunque sea mentira, Claro. aunque uno dar credibilidad de los hechos. Exacto. Y escucharlo. Clarificarle al niño que él no es el culpable del hecho, porque muchas veces los niños sienten culpa, que no es su culpa. El otro punto, no revictimizar al niño. Cuando hablamos de revictimización, es no entrar en detalles. O sea, yo no le voy a entrar a preguntar detalle por detalle de lo que nos está contando. Es solamente una escucha y lo que nos cuente, nosotros después actuar. Evitar alterarnos en el momento en que nos cuenta, porque ¿qué pasa si este niño que me está contando, y que lo más probable es que el profesor o profesora que esté con el niño sea cercano, por algo Claro. porque muchas veces los niños nos ven a los profesores de escuela bíblica como referentes. Sí. Entonces, va a entrar en uno a lo mejor la rabia, el enojo. Entonces, evitar no alterarse frente al niño, mantener la calma y reconocerle al niño que es valiente, que reconocerle su valentía y decir gracias también por la confianza, por contarme, darle la seguridad de que esto no se va a divulgar. Pero lo otro también, y es muy importante, que al momento que ustedes recepcionan esto, preguntarle si esto que nos está contando ya se lo ha contado a alguien más. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que los niños develan una situación y esto ya se lo han contado o a la mamá o al papá y ha quedado ahí. Pero no pasa a ser porque la mamá y el papá no quieran que se entere, o puede haber un caso también, pero pasa de repente es que porque no quiero que mi familia sea manchado el testimonio y que van a decir los hermanos. Claro. Entonces, ahí
es importante que si el niño me dice, mi mamá sabe, ¿y qué te dijo la mamá cuando? No, es que me dijo que no le cuenta a nadie. Entonces ya, hasta ahí queda la pregunta. Bueno, hay otros más conceptos que van a estar ahí, mantener la calma, como decía, decirle al niño, darle la tranquilidad que van a buscar la manera Claro. de hablar esta situación, decirle desde ya que esto lo va a tener que hablar con el papá o la mamá y identificar a la figura agresora. Eso es importante, porque el niño, alguien me hizo algo, pero ahí es importante preguntar quién fue. Daniela, bueno, muy interesante lo que tú nos estás dando a conocer, que son los pasos importantes, sobre todo para nosotros, ¿no es cierto? Como hijos del Señor, los profesores de escuela bíblica, como bien dices tú, para nosotros también profesores de escuela dominical. ¿Es importante esto denunciarlo ya a manera, digamos, más a las entidades correspondientes? Sí, es importante hacer un proceso de denuncia. Hay un artículo dentro de la ley que de hecho yo me imagino que usted como profesora, porque a los profesores les pasan Sí. que hay un artículo que se tienen que regir, pero que va específicamente el artículo 175 del Código Penal, habla que los que están obligados a realizar denuncia, que ahí no hay ni siquiera que preguntar, son los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, ya desde más pequeños a los más grandes, los delitos que afectaran a los alumnos o que hubieran tenido lugar en el establecimiento. O sea, ahí un docente ni siquiera puede esperar. Claro. Incluso hay el artículo 176 del mismo código, dice que para efectuar esto tienen 24 horas de plazo para hacer la denuncia. Y si incluso más abajito del artículo 177 habla que si el docente toma conocimiento e incumple, no denuncia, hay una pena de multa incluso de 1 o 4 unidades tributarias. Entonces, eso es algo que a lo mejor como profesional se sabe, Claro. pero dentro de la iglesia, como no hay, nosotros con mayor razón, como profesores de escuelas bíblicas o los líderes o algún hermano que está cumpliendo un rol importante y que recibe esta revelación, uno tiene que tomarlo con profesionalismo también. Exacto. Entonces, ahí nos saltamos al punto de que realizamos la denuncia, pero como es un menor de edad, esto es en el caso de menor de edad, Ya. cuando es menor de edad es importante hablar siempre con los padres. En este caso, yo en el programa en el que trabajo, como decía, nos llegan muchas situaciones que los agresores son o el padrastro o el tío o el hermanastro que está dentro del mismo círculo familiar. Sobre todo si encontramos que el niño está viviendo con el agresor, es importante hacer la denuncia, pero de manera urgente. Y para esto, para no hacerlo, es hablar con la madre o el padre, quien tiene el cuidado del niño, y decirle, mire, yo me enteré de esta situación y por favor yo le pido que haga la denuncia. Instar a que el adulto haga la denuncia. Si la mamá o el papá por algún motivo no quiere hacer la denuncia, ahí es decirle, si usted no hace la denuncia, voy a tener que hacerla yo, porque ¿qué pasa si yo no hago nada? Exacto. Pasa a ser una cómplice. Nos estamos saltando incluso como hijos de Dios principios de los mismos mandamientos que nos enseña la palabra, que dice amarás al Señor como a ti mismo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no estamos empatizando principalmente con nuestro prójimo, que es el niño que está ahí con nosotros contándonos la situación, Claro. y nos vamos a ir a la casa con esto y vamos a guardar secretos. O sea, pasamos a ser cómplices de una situación de abuso y vamos a permitir que el niño se vaya a su casa a seguir siendo víctima de una situación de vulneración, cuando está en nuestras manos evitarlo. Y que seguramente va a seguir. Exacto. Porque si la situación es desde, digamos, su círculo más cercano, seguramente si no se denuncia, esa situación se va a seguir dando. Y bueno, creo que hay factores de riesgo, porque nosotros lo hemos visto como educadores, hay resentimientos, problemas psicológicos que comienzan a generarse, y eso mismo trae un perjuicio personal para el niño, para el adolescente, pero también para la sociedad. Exacto. Exacto, eso es súper interesante lo que están mencionando, porque de repente cómo podemos nosotros de repente detectar, hay niños en la etapa, cuando son más pequeños, de repente los niños dan un poquito más de luces. Algunos cuando son muy pequeñitos dibujan, y en los dibujos es impresionante. Sí. Cómo uno puede identificar, y no hay que ser ser psicólogo para identificar que algo está pasando. Porque si yo veo un niño que me dibuja con lápiz negro, manchado, una persona grande,
y en pequeño se dibuja él y pone colores rojos o ve, es evidente que el niño está siendo víctima de abuso o de maltrato físico. Exacto. Bueno, hay una pregunta también que seguramente nos va a llevar a otras aristas. ¿Cómo prevenir el abuso sexual en los niños? Ya. Bueno, la etapa principal de poder abordar esta temática con los niños, es importante que uno como padre le enseñe a los niños desde pequeños, desde la primera infancia, a identificar con los nombres. De hecho, voy a mostrarles las imágenes también. A cada niño, que cada niño identifique cuáles son sus partes íntimas como nombre, porque de repente minimizamos un poco y como son pequeños le colocamos como apodos a las partes íntimas. Entonces los niños entran en una confusión en el descubrimiento incluso de su cuerpo. Enfatizar también a los niños de que nadie puede venir a tocar sus partes íntimas. Una vez que ya le enseñamos a los niños a identificar su cuerpo, sus partes íntimas, señalarles que nadie, ni menos alguien cercano, ninguna persona puede tocarles su cuerpo, ya ninguna familiar, persona conocida o desconocida, y darle también la confianza a este niño, al hijo, de que ante cualquier situación es importante que le cuente al tiro a la mamá o al papá. Otro tips que puede ser para prevenir es hacerle saber que él tiene derecho también a decidir de su cuerpo, o sea, que nadie puede venir a invadir su espacio. Lo otro es animarlos a ellos a que si no quieren saludar a alguien, no obligar a los niños. Y esto es algo que yo personalmente he visto mucho dentro de la iglesia y que también lo viví mucho cuando niña, porque yo también crecí en una iglesia muy conservadora, donde mi mamá siempre me decía antes de salir de la casa: hija, tú tienes que saludar a todos los hermanos, tienes que ser una niña muy cariñosa, no puedes dejar al hermano sin saludar. Entonces uno tenía que saludar. Exacto. Entonces esa era la enseñanza desde casa. Pero a mí nunca se me enseñó, en los tiempos también de que uno creció, yo tengo 31 años, pero igual cuando era más pequeña, nunca se me dijo, por ejemplo, hija, si tú no quieres saludar al hermano, no lo saludes. Y yo de repente tenía que saludar a hermanos que a mí me incomodaban, pero tenía que saludarlo. Claro. Porque si no me va a llegar después el reto. Pero ahora, hoy en día, es importante eso. Y nosotros podemos observar ahí, si yo veo que mi hijo está siendo incómodo con un saludo a un hermano, poner ojo ahí. ¿Por qué mi niño está teniendo un rechazo contra el hermano? Claro. ¿Qué le genera a él? Y entrar ahí después, llegar a la casa y preguntarle: hijo, ¿por qué te pasa que no quieres saludar al hermano? O de un día para otro dejó de saludar a un hermano. ¿Qué pasó? De repente hay cosas propias de la edad que de repente los niños, algunos ya no quieren tanto cariño, entonces solitos. Y hay que saber identificar también que hay consecuencias que son propias de la edad del desarrollo, pero otras que ya están siendo síntomas más evidentes. Ya entonces ahí, estos tips que yo estoy dando, que pueden haber muchos más de hecho, pero son como los más frecuentes dentro de la iglesia, que podemos ver también. Claro. Bueno, yo creo que eso que tú estás señalando es muy importante, porque seguramente distintos hermanos que ven este programa, porque este es un programa interdenominacional, y bueno, también alguna persona que no conozca al Señor, es importante interiorizarse de estos temas en estos tiempos. Yo creo que también hay una enseñanza, ¿no es cierto? Bien señalabas tú, de parte de los profesores, de escuelas bíblicas, escuelas dominicales, líderes, pastores, que deben también instruir a la hermandad, porque a veces existe este como hostigamiento, podríamos mencionarlo. Hay gente que es como muy para saludar. Exacto. Y sabes que me recordaba cuando tú decías, bueno, los papás a nosotros nos enseñan, porque nosotros tenemos una enseñanza antigua. Bueno, yo tengo mucho más edad que tú. Tienes que saludar, pero hoy en día yo creo que el tiempo ha cambiado. Exacto. Hoy en día la misma palabra no se equivoca. Mateo 24:12 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, sin duda, esto también, lamentablemente, la maldad ha entrado a la iglesia. ¿Te recuerdas, Daniela, que estábamos conversando anteriormente, y hay algo que es bueno también aclarar? ¿Qué pasa cuando, viéndolo en el contexto bíblico y en el contexto de iglesia, es bueno que los niños mantengan un mismo dormitorio con sus padres? Eso es un tema, de hecho, también dentro del ámbito profesional lo he podido ver.
que precisamente hay familias que por temas de situación económica no tienen quizás las condiciones para poder tener un dormitorio aparte con el hijo. Entonces, no es recomendable que el niño duerma principalmente con los padres. O sea, hay una edad para esto. Esto es un consejo muy desde lo personal y profesional a la vez. Una vez que ya el niño tiene la capacidad para poder dormir, digamos, ya solito, es recomendable que ella tenga su cama y su dormitorio, ojalá, digamos, también aparte. Lo otro, ¿por qué es importante esto? De hecho, voy a poner un ejemplo que me ha generado muchos ingresos dentro del programa donde trabajo. Es que han llegado muchos ingresos por niños que han sido víctimas de abuso sexual impropio, pero por revelaciones que los niños han comentado en el colegio de que escucharon tener relaciones sexuales a los papás. Entonces, esto el niño lo comenta en el colegio por la obligación, por lo que vimos del artículo, tuvo que hacer la denuncia. ¿Y qué pasa ahí? Ingresan a un programa de reparación. ¿Cuál fue el error ahí? Que los papás no tuvieron la precaución de que el niño no estuviese en el lugar, porque de hecho hay estrategias, o sea, los padres de hecho es algo, la familia tiene que constituirse y todo, pero si no tengo, como padre, si no tengo el espacio para poder tener intimidad, tengo que procurar de que o estoy sola con mi esposa y cuando el niño no esté, o procurar de que el niño, buscarle un espacio para que el niño tenga su dormitorio. Hay que ser responsable en eso y cuidar también la integridad de los niños, porque pasa que los niños después entran una confusión en ellos, entonces normalizan esto. Entonces, como vieron que los papás tienen relaciones sexuales y a lo mejor incluso lo ven, pero no lo dicen, después podemos ver que estos niños quieren replicar esa conducta porque piensan que es un juego, porque su mente pequeñita es como que, están jugando los papás. O incluso de repente he escuchado papás que le explican a los niños, no, es que los papás se aman y se dan amor. Ya, perfecto. Entonces después el niño llega al colegio y replica la conducta con su compañera o compañero y no, es que yo le estoy dando amor. Claro. Porque para él es un juego. Exacto. Entonces, por eso la importancia de educar a nuestros niños desde la primera infancia y decirle qué es lo bueno y lo malo, porque si usted no le enseña en su casa, los niños lo van a aprender en otro contexto, a lo mejor incluso más traumante. Hoy en día nuestros niños están expuestos a muchas cosas. La tecnología tiene lo positivo y lo contra. Que dentro de internet podemos encontrar que los niños pueden tener acceso fácilmente a pornografía, a videos que ya le enseñan la sexualidad. Entonces, por eso es la importancia de que como padres puedan prevenir eso. Así que mi consejo es, por supuesto, es que si alguien a lo mejor no tiene a lo mejor en los medios como para tener a su hijo en un dormitorio aparte, pueda ser precavido y pueda también ser responsable con su matrimonio y con su hijo principalmente. Exacto. Qué interesante lo que estamos conversando acá en el programa, porque creo que eso nos va a ayudar a tener mejores niños, ¿no es cierto? Y por sobre todo niños sanos, que yo creo que es lo fundamental. Daniela, ¿alguna estrategia de autocuidado? Sí, bueno, ahí voy a mostrar igual unas imágenes para que los puedan tener. Yo creo que a lo mejor con esto pueden ir surgiendo dudas, incluso de repente cuando se hablan estos temas que no son muy comunes dentro de nuestra iglesia, y a alguien le pueda hacer sentido esto y decir, hoy yo viví esto. De hecho, hay develaciones que se han venido a realizar cuando una persona ya es adulta y se dio cuenta que fue víctima de abuso cuando niño, en su infancia. Exacto. Entonces, es importante también. Estrategias de autocuidados para los niños es como decía anteriormente, que los niños nombren sus partes íntimas por su nombre, o sea, que la identifiquen, establecer límites corporales, o sea, que lo mismo, diferenciar. Hay otro ítem importante que es diferenciar secretos buenos y malos. Muchas veces hay niños que no hablan porque le dice o están amenazados o simplemente le dice, este va a ser nuestro secreto. Y hay una manipulación del agresor hacia el niño. Entonces, como es un secreto, yo no puedo contarlo. Porque incluso dentro de la familia es que si alguien te cuenta un secreto, tú no puedes contarlo porque si no pasas a ser un mal amigo. Entonces, cuidado ahí con eso. Si nosotros le enseñamos a los hijos una diferenciación, que hay secretos buenos y también hay secretos malos. Un secreto bueno puede ser que cuando un amiguito o una amiga me está contando algo, obviamente que no sé,
mi profesor favorito es tal, pero no le diga a nadie porque es un secreto, para que el otro profesor no... Eso es un secreto bueno, porque no hay una maldad de por medio, pero cuando el niño me está contando que es víctima de un abuso, pasa a ser un secreto malo. Evitar lo negativo de lo sexual. Muchas veces cuando los papás dicen, pero ¿cómo yo, si soy hijo de Dios, voy a hablarle de sexo a mi hijo? Y eso el Señor no me dice que... Eso, sacarlo, porque muchas veces precisamente las familias que tienen esta postura y esta negación de hablar de sexualidad con sus hijos son los que sufren después consecuencias en sus familiares que son víctimas de estas agresiones. Y diferenciación también de partes públicas y privadas, o sea que hay diferentes lugares, o sea que no puedo ir con un desconocido a tal lugar. Límites, enseñarle a los niños de tal momento que tú no puedes aceptar una invitación de desconocido. Son consejos que a lo mejor ustedes dirán, no, pero si yo le enseño eso a mi hijo, pero de repente se nos va y no lo enseñamos. Exacto. Entonces lo otro es la supervisión de los padres, es súper importante eso igual. Cuando hoy en día yo he visto muchas familias que es porque para que el niño me deje hacer mis cosas en casa, yo le paso el celular. Eso es algo típico. Sí, y es muy como, mira Netflix. Y ya, no importa, tengo el control parental, me van a decir algunos. Pero ¿qué pasa? Que el niño hoy en día incluso manejan la tecnología mejor que uno. Mejor. Entonces, la supervisión al acceso a internet y televisión es súper importante también como estrategia de autocuidado. Ya establecer espacios también de conversación en el hogar con el hijo. Preguntarle, no está de más preguntarle de una vez en cuando a su hijo si ha sido, alguna vez alguien te ha tocado, alguna vez alguien te ha saludado así, te has sentido incómodo alguna vez porque alguien te ha pasado los límites que yo te he enseñado en casa, y ahí van a empezar a surgir conversaciones, y eso es importante conversarlo y que los niños puedan normalizarlo también en casa, o sea que no significa que con esto está abiertamente hablar de sexo y... Claro. No, hay que ser educados en eso. Y también evitar numerosos cuidadores. Cuando hablo de esto es evitar que mi niño esté expuesto al cuidado de cualquier persona. Yo no sé, nosotros no conocemos el corazón de los demás. Entonces muchas veces porque tengo que trabajar, dejo a mi hijo al cuidado de cualquier desconocido. Y eso también es importante evitarlo. Esos son algunos que puedo mencionar. Podría mencionar mucho más, pero... Sí, yo creo que son hartas tips importantes que nos estás dando, porque hay muchos hermanos, familias que tienen muchos niños, y el tema yo creo que de la tecnología es lo que más hoy en día está llevando a este tipo de situaciones. Porque hoy en día, por ejemplo, a mí me pasa, yo tengo niños de sexto, de quinto, que la verdad de las cosas que están como en una edad, pero están en realidad simplemente tan adelantados en las etapas que parece que yo estuviese hablando con un niño de ¿cuánto? De 18 años. Exacto. Saben muchas cosas, lo saben todo, más que no son niños cristianos. Entonces yo creo que tiene que haber una diferencia. Qué importante lo que estamos conversando. Y yo creo que es bueno que si alguien, ¿no es cierto?, nos quiere escribir, hacer consulta, tenemos a la hermana Daniela, que ella es especialista en el tema y que también les puede ayudar, porque yo creo que hoy en día también eso ha perjudicado la espiritualidad de la iglesia. Exacto. No sé si tú tienes algún caso, quizás, seguramente los has visto. Sí, he visto en realidad bastantes casos que he conversado con algunas personas que han sido víctimas de situaciones que son adultos, porque yo di el ejemplo de cuando pasa con niños, pero cuando me comenta una situación de abuso un adulto, ¿qué hacemos ahí? Porque es la diferencia. Sí. Nosotros no podemos llegar a hacer la denuncia porque esta persona ya es adulta, entonces... la importancia de que muchas veces también ofrecerle la alternativa a esta persona de que pueda acudir a terapia. Yo trabajo en un programa de reparación y he visto también cómo la terapia psicológica ha ayudado a muchos niños a salir adelante. Nosotros como hijos del Señor sabemos que en Jesús hay sanación, que en Jesús hay libertad. Sabemos que nosotros podemos encontrar refugio y que todos nuestros traumas
pueden ser sacados inmediatamente Así a es. través del Espíritu Santo. Pero hay mucha gente que hoy en día no tiene a Cristo en su corazón. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos comenta una situación alguien que no es cristiano? Claro. Y nosotros como también hijos del Señor, ¿cómo entregamos herramientas? No voy a poner en particular casos ahora de ejemplo, pero sí yo quisiera enfatizar ahí en cómo nosotros como hijos del Señor en la importancia de también no espiritualizar todo, porque si bien sabemos que el Señor, como decía, tiene el poder para sanar, pero también hay personas que están tan dañadas, que su trauma es tan grande, que no tienen la facultad, ni siquiera las fuerzas para ellos acudir a la búsqueda espiritual, la búsqueda del Señor. Entonces uno dice, ya hermano, vamos a orar por ti, que el Señor te sane, o incluso oro, y está súper bien. Claro. El primer paso, oramos por esta persona, pero a la vez también yo oro por una persona que está siendo víctima, pero a la vez le ayudo, no lo dejo solo. Le ayudo a buscar una terapia psicológica. No cualquier terapia psicológica, porque hay psicólogos que están especializados para diferentes temas. Claro. De hecho, en el programa en el que estoy, los psicólogos tienen que tener especialización en el tema, porque hay psicólogos que son más clínicos, que ven más el ámbito de salud mental, por ejemplo, pero psicólogos en el ámbito de abuso sexual tienen que estar capacitados en esa área. Exacto. Entonces ahí invitarles a que puedan acudir a terapia, porque si ya estamos viendo que este caso de persona víctima de abuso está teniendo muchos síntomas, está teniendo crisis de pánico, nosotros decimos, ay, el enemigo lo está atormentando, está con espíritus inmundos y vamos a orar, pero estamos viendo que estamos realizando un trabajo espiritual y esta persona no se sana, es porque necesita una terapia. Exacto. Entonces eso es la importancia también. Antes de seguir me faltaba igual agregar de las estrategias que yo hablé como en el ámbito muy profesional, pero también, como estamos hablando también de nuestros niños, y yo sé que los que están viendo este programa son más también hermanos en la fe, invitarles que desde pequeños enseñarles a conocer a Jesús. Cuando un niño conoce a Jesús y recibe a Jesús en su corazón, tiene una protección. Entonces hay una protección en ellos que no, además de lo educativo que pudiésemos darle, va a saber que en Jesús tiene libertad, que en Jesús va a acudir, la primera fuente que va a acudir el niño cuando sea víctima, a Jesús. Entonces va a tener un encuentro personal con el Señor. Entonces lo más hermoso que una familia cristiana pueda instruir a su niño es que pueda tener un encuentro personal con Jesús desde niño, una amistad con el Señor. Un niño que está aferrado al Señor va a saber poner límites, va a saber lo bueno y lo malo, va a saber discernir desde pequeño quién está con una mala intención hacia él o no. Entonces eso es como los consejos que puedo dar y los casos que yo pudiese nombrar, muchos casos en realidad de casos de violencia sexual y de violencia, de diferentes tipos de violencia. Así es. Bueno, hermanos, amigos, audiencia del programa Tiempos Finales, de acuerdo a lo que Daniela nos decía, creo que es importante, no podemos todo espiritualizarlo. También, si usted tiene algún problema de esta índole, es bueno también separar las cosas, saber separarlas. Y ahí es cuando tenemos que colocar nuestro discernimiento espiritual, juzgar, como dice, ¿no es cierto?, Juan, Pablo, que hablan, ¿no es cierto?, de probar los espíritus y saber, ¿no es cierto?, porque hay cosas y cosas. Exacto. Y también recordar que nosotros no somos seres espirituales, somos personas de carne y hueso que también necesitamos de un medicamento, necesitamos de un especialista y con eso no vamos a estar pecando. Daniela, creo que ha sido un interesante programa, pero también nos gustaría que tú, no sé, le dieras los últimos consejos a nuestros hermanos con respecto a este interesante tema. Sí, bueno, yo estoy muy agradecida de poder conversar estos temas que en realidad, como hablábamos anteriormente, no son muy comunes dentro de nuestra congregación. Yo el consejo principal, como decía anteriormente, a todos los padres, madres, los que tienen familia, los que tienen niños, incluso si alguien se ha sentido identificado con este tema, no dude en buscar ayuda. Ya, ese es mi consejo. Si alguien
leyó incluso, o primera vez que escucha incluso la historia de Tamara y le hizo sentido y me siento identificado con esta historia, no duden en pedir ayuda. Hoy en día la salud mental en Chile está muy dañada, entonces es tan importante que nosotros podamos reconocer la importancia de los profesionales, porque Dios también, por eso dio los conocimientos, por eso también existen los psicólogos. Hay psicólogos incluso cristianos que entregan terapia. Entonces mi consejo es que si alguien está viviendo alguna situación de abuso o cualquier situación de maltrato o violencia, pueda acudir a ayuda. Principalmente a la primera fuente, que es Cristo Jesús. Amén. Invitarles a conocer al Señor, a recibirlo en su corazón. Yo creo que cuando uno recibe a Jesús en su corazón, se van todos los males. Entonces ya ni terapia me va a ayudar, porque ya con Jesús lo tengo todo. Estoy completa, estoy llena. Pero cuando hay alguna persona que todavía le cuesta más, acuda a ayuda. Así que desearle las más ricas bendiciones a todos los que están viendo este programa. Mi disponibilidad como profesional también está en poder ayudar, otorgar información si alguien requiere más también, para poder replicar esta información o estos talleres a algún líder que lo necesite. Está totalmente a mi disposición para poder ayudar. Gracias. Bueno, creo que ha sido un interesante programa. Gracias, Daniela. Muchas gracias, el Señor te bendiga grandemente en tu trabajo que realizas, ¿no es cierto?, secular, como también en lo que es la iglesia. Amén. Así que te agradecemos por esta disposición que has tenido de estar con nosotros acá en el programa, y por supuesto que quedas cordialmente invitada para otro momento. Y bueno, hermanos, ustedes ya escucharon que la hermana Daniela Molina está a disposición si es que alguien necesita, ¿no es cierto?, algún tipo de orientación. Sabemos que incluso por nuestro canal también la pueden contactar. Así que el Señor les bendiga grandemente. Me despido de ustedes, recordarles también los contactos del programa, el correo electrónico tiemposfinales@cristoesturruta.cl, el grupo de Facebook Tiempos Finales y el número de WhatsApp también al cual ustedes nos pueden escribir. Me despido entonces y nos reencontramos en un próximo programa. Que el Señor les bendiga.